En octubre de 1771, Lucía Armenta llegó a la hacienda de la Encina con un contrato que decía que durante 40 meses su trabajo pertenecía a un hombre al que jamás había visto. No llevaba cadenas en las muñecas, porque en aquella parte de la Nueva España las cadenas podían escribirse con tinta, sellarse ante un escribano y llamarse deuda. Su padre, Tomás Armenta, había muerto el invierno anterior dejando una casa hipotecada, un taller vacío y varias cuentas que Lucía no había contraído, pero que un comerciante de Puebla estaba dispuesto a cobrar vendiendo hasta la última herramienta. Para conservar el pequeño hogar donde vivía su tía Jacinta, Lucía había firmado un contrato de servicio que el comerciante, apenas 3 semanas después, revendió a la administración de la Encina. Ella tenía 20 años. Sabía leer, llevar cuentas, dibujar piezas mecánicas y reparar una rueda hidráulica mejor que muchos hombres que llevaban media vida entre molinos, porque su padre había permitido que aprendiera todo aquello que la sociedad consideraba inútil en una mujer. Cuando la carreta atravesó el portón de la hacienda, Lucía no miró las tierras con admiración. Observó los canales de riego, los muros, el molino y los cobertizos como quien examina la casa de alguien que posee demasiado. La Encina se extendía al pie de los montes entre Puebla y Atlixco, rodeada de trigo, huertos de pera y campos que el otoño había vuelto dorados. El hombre que la recibió no parecía un señor acostumbrado a exhibirse. Sebastián Villaseñor tenía 33 años, una espalda ancha, manos más curtidas de lo que Lucía esperaba en un hacendado y una cicatriz pequeña junto a la ceja izquierda. Había enviudado 3 años antes, cuando su esposa Beatriz murió durante una fiebre después de perder al hijo que esperaban. Desde entonces había reducido las visitas, cerrado el salón de música y dejado que la gente del pueblo lo describiera como orgulloso cuando en realidad una parte de él se había acostumbrado a no necesitar a nadie por miedo a perderlo. Sebastián leyó el contrato, luego levantó la vista hacia Lucía. Al escuchar su apellido se quedó inmóvil durante un segundo que ella notó. «Armenta», repitió él. «¿Conoció a mi padre?», preguntó Lucía. Sebastián tardó demasiado en responder. «No, pero he visto ese nombre». Ella sintió que algo se endurecía dentro de su pecho. Antes de que pudiera preguntar dónde, el administrador de la hacienda, don Gaspar Roldán, intervino con una sonrisa seca y ordenó que la llevaran a la casa de Hilados. Gaspar tenía más de 60 años, llevaba toda su vida administrando cuentas para los Villaseñor y hablaba con esa cortesía que convertía cualquier amenaza en una frase impecable. «Aquí nadie viene a hacer preguntas, muchacha. Viene a cumplir lo firmado». Lucía lo miró de frente. «Yo firmé trabajar, no dejar de pensar». Gaspar la habría castigado si Sebastián no hubiera levantado una mano. «Que trabaje, nada más». Aquella tarde Lucía descubrió que su labor consistiría en revisar telas, registrar entregas y asistir a las mujeres del telar, un destino menos duro que el campo, pero igualmente humillante para alguien que sabía que su inteligencia había sido tasada como parte de una deuda. Sin embargo, al tercer día ocurrió algo que cambió la forma en que Sebastián empezó a verla. Una de las ruedas del molino comenzó a emitir un golpe irregular. Los hombres siguieron trabajando porque el capataz había ordenado terminar la molienda antes de la lluvia. Lucía oyó el ritmo desde el patio, soltó las telas que llevaba y corrió hacia el molino. «Detengan la compuerta», gritó. El capataz se burló. «Regresa a tus agujas». Lucía vio una grieta en la pieza de madera que unía el eje con la rueda y comprendió que, si se quebraba, podía lanzar la barra de hierro contra cualquiera que estuviera cerca. Como nadie la obedeció, trepó a la plataforma y tiró ella misma de la palanca que cortaba el paso del agua. La rueda perdió fuerza justo cuando la pieza cedió con un estruendo que hizo retroceder a todos. La barra cayó donde un muchacho había estado de pie segundos antes. Sebastián llegó atraído por el ruido y encontró a Lucía cubierta de harina, con las manos raspadas y la mirada encendida. El capataz quiso acusarla de insubordinación. Ella señaló la fractura y explicó el problema con precisión. Sebastián no habló durante un rato. Después preguntó: «¿Quién le enseñó eso?». «Mi padre». Al escuchar la respuesta, volvió a aparecer en su rostro aquella reacción fugaz. «Desde mañana dejará los telares».
Revisará las cuentas del molino y los inventarios de madera. Gaspar protestó. No es lugar para una mujer. Sebastián lo miró. Entonces será la primera. Lucía no agradeció. Esa noche, mientras copiaba cifras en una mesa demasiado grande para ella, se preguntó por qué el apellido Armenta parecía perseguir al dueño de la encina, y Sebastián, en la habitación donde guardaba los libros antiguos de su padre, abrió un cajón que llevaba años sin tocar, y encontró una carpeta amarillenta en cuya cubierta alguien había escrito, con tinta casi desvanecida, Tomás Armenta. Durante las siguientes 8 semanas, la encina dejó de ser para Lucía solamente una prisión y se convirtió en un lugar lleno de preguntas. Sebastián la hizo trabajar con el maestro del molino, pero no le regaló privilegios. Ella recibía el mismo salario descontado del contrato, comía en la casa del servicio y dormía en una habitación sencilla junto al patio interior. Lo que sí cambió fue que empezó a entrar en espacios donde antes no habría sido admitida. Revisaba mediciones, calculaba pérdidas de agua y copiaba inventarios. Descubrió que el molino consumía más madera de la necesaria porque una parte del canal había sido construida con un desnivel equivocado. Una tarde, mientras trazaba la corrección sobre un papel, Sebastián se inclinó para mirar el dibujo y quedó tan cerca que Lucía pudo sentir el olor a cuero y jabón de su ropa. Ella se apartó primero. Él también. Ninguno mencionó lo ocurrido, pero a partir de entonces ambos fueron demasiado conscientes de la presencia del otro. Sebastián admiraba que Lucía no buscara agradarle. Ella podía discutir una cifra sin bajar la voz, y cuando él se equivocaba se lo decía con una sencillez que lo irritaba y al mismo tiempo lo liberaba de los halagos que había escuchado desde niño. Lucía, por su parte, empezó a descubrir que el hombre al que había decidido despreciar no se parecía del todo a los hombres que conocía. Sebastián montaba con los peones cuando había que revisar cercas, curaba a sus propios caballos y conocía por nombre a los hijos de quienes trabajaban en la hacienda. Había dureza en él, sí, pero no crueldad. Lo que Lucía no podía perdonarle era el poder que poseía sobre ella. Cada vez que una conversación se volvía demasiado íntima, bastaba recordar que un documento guardado en la oficina de Gaspar permitía decidir dónde debía dormir y cuántos meses de su vida aún estaban comprometidos. Sebastián también lo sabía. Por eso, cuando una tarde de diciembre quedaron solos en el viejo taller de carpintería, a centímetros uno del otro después de que Lucía tropezara con una tabla suelta y él la sujetara por la cintura, Sebastián retiró las manos como si hubiera tocado fuego. Lucía lo miró con el corazón acelerado. ¿Le doy miedo?, preguntó. No, respondió él. Me preocupa tener algo que usted no tiene. ¿Qué cosa? La posibilidad de decir que no y marcharme. Lucía no esperaba aquella respuesta. La atracción no desapareció, pero cambió. Por primera vez, comprendió que Sebastián también veía la desigualdad entre ellos y que por más que la deseara, se negaba a utilizarla. Esa misma semana el invierno trajo una helada que dañó parte de los huertos y obligó a todos a trabajar hasta entrada la noche. Lucía y Sebastián pasaron horas revisando los canales para proteger los árboles jóvenes. Hablaron de asuntos que ninguno solía mencionar. Sebastián contó que Beatriz había sido amable, pero que su matrimonio había sido decidido por ambas familias y que, cuando ella murió, él no solo perdió a una mujer querida, perdió también la idea de que algún día podría construir algo elegido por él mismo. Lucía habló de su padre. Tomás había pasado años convencido de que algún día recuperaría un dinero que alguien importante le debía, pero nunca explicó de quién se trataba. Murió creyendo que su fracaso era suyo, dijo ella. Lo peor no fue la pobreza. Fue verlo avergonzarse de algo que yo sabía que no había hecho. Sebastián guardó silencio. Lucía lo miró. Otra vez ese rostro. ¿Qué rostro? El que pone cada vez que menciono a mi padre. Él estuvo a punto de decir la verdad, pero todavía no la conocía completa. Había leído una parte de la carpeta. Sabía que Tomás Armenta había trabajado en la encina 22 años antes, cuando Sebastián era apenas un niño de 11 años enviado a estudiar a la ciudad. Sabía que había diseñado una modificación del sistema de riego.
No sabía por qué el nombre desaparecía después de varias páginas. Encontré documentos, confesó. Quiero entenderlos antes de hablar. Lucía sintió una mezcla de esperanza y desconfianza. Si esos papeles tienen que ver con mi padre, no son solamente suyos. Sebastián aceptó sin discutir. Al día siguiente le permitió entrar al archivo familiar. Gaspar se opuso con tanta fuerza que su reacción reveló más de lo que pretendía ocultar. Durante horas, Lucía y Sebastián revisaron legajos, cuentas y cartas. Cerca del anochecer encontraron un plano doblado dentro de un libro de agricultura. Lucía reconoció la letra antes de leer la firma. Era de Tomás. El dibujo mostraba el canal principal de la encina y una rueda hidráulica prácticamente idéntica a la que todavía funcionaba. En el margen aparecía una cifra correspondiente al pago acordado. Lucía buscó el registro de salida y descubrió algo imposible. La hacienda había registrado el mismo diseño como obra de don Leandro Villaseñor, padre de Sebastián. Más abajo, con fecha de 1749, aparecía una anotación. Tomás Armenta, despedido por sustracción de plata y documentos. Lucía se quedó quieta. Su padre siempre había negado haber robado. Ahora tenía frente a ella la acusación que había destruido su nombre. La verdad completa apareció 2 días después y fue peor de lo que ambos imaginaban. Gaspar intentó sacar varios libros del archivo antes del amanecer, pero una criada lo vio y avisó a Lucía. Sebastián lo interceptó en el patio con una caja de documentos bajo el brazo. Por primera vez desde que Lucía lo conocía. «Sebastián, abra la caja». Gaspar respondió que obedecía órdenes antiguas y que remover asuntos muertos solo serviría para deshonrar a personas que ya no podían defenderse. Lucía se colocó frente a él. «Mi padre murió defendiendo su nombre. Usted puede soportar una mañana explicando el suyo». Dentro de la caja había cartas de don Leandro Villaseñor dirigidas a Gaspar. En ellas se hablaba con una claridad brutal. Tomás Armenta había diseñado la mejora del molino y exigía el pago prometido. Don Leandro quería apropiarse del proyecto porque estaba negociando un crédito con comerciantes de Veracruz y necesitaba presentar la innovación como parte de su patrimonio. Cuando Tomás amenazó con acudir al cabildo, Gaspar escondió 2 piezas de plata de la capilla entre sus herramientas y organizó la acusación. No hubo juicio formal. Bastó el poder del apellido Villaseñor para expulsarlo y cerrar puertas. Tomás perdió el trabajo, tomó préstamos para sobrevivir y pasó 20 años pagando intereses sobre una pobreza que le había sido impuesta. La ironía final estaba en otra hoja. El comerciante que había heredado una de aquellas deudas la vendió a la encina después de la muerte de Tomás. Gaspar compró el contrato de Lucía sabiendo perfectamente quién era ella. La hija estaba pagando con su trabajo una deuda que había nacido porque la familia de Sebastián nunca pagó a su padre. Lucía sintió náusea. No lloró. Eso habría llegado después. Primero sintió una furia limpia y fría. Sebastián leyó las cartas una segunda vez y comprendió que gran parte de la comodidad de su vida se había construido sobre abusos que él no cometió, pero de los que había sido beneficiario. Gaspar trató de defenderse. Su padre hizo lo que cualquier hombre de su posición habría hecho. Si usted destruye su nombre por una familia de artesanos, la gente pensará que se volvió débil. Sebastián dejó las cartas sobre la mesa. Entonces será mejor que empiecen a conocerme débil. Ordenó que Gaspar entregara las llaves, abandonara la administración y permaneciera en Puebla hasta que un escribano revisara todas las cuentas de los últimos 30 años. Lucía no sintió satisfacción. El castigo de Gaspar no devolvía a Tomás los años perdidos. Tampoco resolvía lo que existía entre ella y Sebastián. Cuando quedaron solos, él sacó del cajón el contrato de servicio. «Esto termina hoy». Lucía lo miró. «No quiero caridad». «No es caridad». Sebastián colocó junto al contrato las cuentas originales del pago que Tomás nunca recibió, con intereses calculados por más de 2 décadas. «Mi familia le debía dinero a la suya antes de que usted me debiera un solo día. Voy a pagar esa deuda». «¿Y después qué?» «Después usted se irá, si eso quiere».
La respuesta la hirió porque era exactamente lo que necesitaba escuchar. Sebastián llamó a un escribano, anuló legalmente el contrato y entregó a Lucía una copia firmada. No le pidió que se quedara. No mencionó lo que sentía. No intentó convertir la justicia en una deuda emocional. Esa noche, mientras Lucía empacaba su ropa, descubrió que la libertad podía doler cuando llegaba de manos de la persona de la que uno también tenía que alejarse. Sebastián la encontró al amanecer junto al portón. «Puedo mandar un carruaje a Puebla, prefiero ir en la diligencia». Él asintió. Lucía sostuvo el papel doblado contra el pecho. «¿Por qué no me dijo antes lo que había encontrado sobre mi padre? Porque tuve miedo de que fuera cierto». Ella lo miró con tristeza. «Eso es lo que hacen los apellidos poderosos. Les enseñan a temer más a la vergüenza que a la injusticia». Sebastián recibió las palabras sin defenderse. «Tiene razón». Lucía había esperado una excusa, y la ausencia de ella hizo más difícil marcharse. «No sé qué siento por usted», confesó, «pero mientras esta casa siga siendo el lugar donde mi padre perdió su nombre, no puedo averiguarlo». Sebastián dio un paso atrás para dejar libre el camino. «Entonces no lo averigüe aquí». Lucía subió a la diligencia y no volvió la cabeza hasta que la encina quedó lejos. Sebastián permaneció junto al portón mucho después de que el polvo se asentara. Aquella mañana entendió que liberar a alguien no significaba que esa persona fuera a elegirlo y que si de verdad la amaba tendría que aceptar esa posibilidad sin convertirla en otra forma de posesión. 6 meses después, Lucía vivía en Puebla y trabajaba para doña Mercedes Larriba, una viuda que administraba una pequeña imprenta y una tienda de papeles cerca de la plaza de San José. Mercedes había contratado a Lucía primero para llevar cuentas, y pronto descubrió que podía corregir errores de impresión, dibujar ornamentos y entender mecanismos. Lucía empezó a ganar dinero propio. Alquiló una habitación y envió a su tía Jacinta lo suficiente para reparar el techo de su casa. No era una vida lujosa, pero cada moneda que recibía tenía un significado nuevo porque nadie podía reclamar horas de su vida a cambio. Aún así, había noches en que pensaba en Sebastián. Lo imaginaba entrando al molino, inclinándose sobre un plano o recorriendo los huertos al amanecer. Se enfadaba consigo misma cuando lo extrañaba. Mercedes, que había aprendido a leer los silencios de los demás después de enterrar a un esposo y criar sola a 2 hijos, nunca le preguntó demasiado. «Uno puede alejarse de una casa», dijo una vez, «pero tarda más en saber qué partes de esa casa se llevó por dentro». Lucía descubrió lo que Sebastián había hecho por medio de los impresos que llegaban a la tienda. Primero apareció un aviso legal anunciando la revisión pública de las cuentas de la encina. Después otro informaba que varias familias recibirían pagos atrasados por trabajos que la administración Villaseñor había registrado de manera fraudulenta. Sebastián vendió una colección de plata, 2 carruajes y una propiedad menor en Cholula para cubrir compensaciones. Más tarde, renunció al cobro exclusivo de agua de un canal que atravesaba tierras comunales. Una decisión que enfureció a varios propietarios vecinos porque temían que sus propios trabajadores exigieran lo mismo. Algunos dejaron de invitarlo a sus reuniones. Otros lo llamaron traidor a su clase. Sebastián no contestó en los periódicos. En cambio, contrató jornaleros con salarios escritos, permitió que las mujeres que trabajaban en los telares recibieran directamente su paga y ordenó colocar en el molino una placa sencilla con el nombre de Tomás Armenta como autor del diseño original. Lucía creyó que aquello sería suficiente para conmoverla, pero lo que realmente cambió algo en ella sucedió durante una audiencia pública. Mercedes recibió el encargo de imprimir una declaración que Sebastián presentaría ante el cabildo. Lucía leyó las pruebas antes de llevarlas a la prensa. El texto no pedía disculpas por algo abstracto, enumeraba nombres, cantidades y decisiones. Sebastián reconocía que no había cometido los abusos de su padre, pero también afirmaba que beneficiarse de ellos y guardar silencio después de conocerlos habría sido una elección propia. Lucía dejó el papel sobre la mesa y entendió que él no estaba tratando de conquistarla. Estaba intentando convertirse en un hombre con el que pudiera vivir aunque ella nunca regresara. Un mes después lo vio por primera vez desde su partida.
No fue en un baile ni en una reunión de nobles. Sebastián estaba en el patio de una escuela de oficios entregando al maestro varios juegos de herramientas comprados con dinero de la encina. Llevaba ropa sencilla, sin criado y con las mangas remangadas. Lucía se quedó en la entrada. Sebastián la vio y durante unos segundos ninguno se movió. Luego él caminó hacia ella. «Se ve bien», dijo. «También usted». Él sonrió apenas. «Eso no lo creo. He dormido poco desde que los contadores descubrieron que Gaspar robaba también a mi familia». Lucía soltó una risa breve antes de poder evitarlo, y aquella risa rompió algo que los había mantenido separados. Caminaron por las calles durante casi una hora. Sebastián no le pidió que regresara. Le contó que planeaba reconstruir un tramo del canal de la Encina siguiendo el diseño completo de Tomás, pero que faltaban cálculos que él no entendía. ¿Me está ofreciendo trabajo?», preguntó Lucía. «Sí. Con salario, el que usted negocie. Y si digo que no, buscaré a alguien menos competente y me arrepentiré durante años». Lucía lo observó. «Entonces quiero el doble de lo que pagaba a su maestro de molino». Sebastián abrió los ojos. «Eso es un abuso. Puede buscar a alguien menos competente». Él se echó a reír por primera vez desde que ella lo conocía. Lucía aceptó volver 3 meses, solamente para dirigir la obra. Cuando regresó a la Encina, entró por el mismo portón que había cruzado con un contrato de deuda, pero esta vez llevaba sus propias condiciones escritas, y Sebastián no tocó una sola cláusula sin preguntarle. Durante aquellas semanas trabajaron uno junto al otro como iguales. La atracción que habían reprimido no desapareció. Se volvió más serena y más peligrosa porque ya no existía ninguna barrera legal que pudiera servirles de excusa. Una noche, después de probar por primera vez el nuevo flujo del canal, el agua recorrió la piedra y puso en movimiento la rueda con una fuerza limpia. Lucía se quedó mirando el mecanismo que su padre había imaginado más de 20 años antes. Sebastián permaneció a su lado. «Él debió ver esto», dijo Lucía. «Sí, y usted no tiene la culpa de que no lo viera». Sebastián la miró, sorprendido. Lucía respiró hondo, pero tuvo razón cuando dijo que lo que hacemos con lo heredado sí nos pertenece. Él no respondió. Lucía se acercó. «Ahora puedo marcharme». «Sí, y usted no puede impedirlo». «No». «Eso cambia muchas cosas». Sebastián no la tocó hasta que ella tomó su mano. El primer beso llegó entonces, no como premio ni como deuda, sino como la decisión de 2 personas que por fin podían elegir sin confundirse con el poder que los había unido. En la primavera de 1774, Lucía y Sebastián se casaron en una iglesia pequeña de Atlixco, sin la celebración que varias familias acomodadas consideraban apropiada para un villaseñor. Algunas personas dejaron de hablarles. Una tía de Sebastián escribió desde la capital diciendo que casarse con la hija de un artesano era permitir que el resentimiento social entrara por la puerta principal. Sebastián quemó la carta sin contestarla. Lucía, en cambio, nunca quiso que su matrimonio pareciera una victoria sobre quienes la habían despreciado. Le interesaba algo más difícil: construir una casa donde nadie tuviera que inclinarse para conservar su lugar. Conservó el apellido Armenta junto al de Villaseñor en sus documentos privados y convirtió una parte del antiguo almacén de la Encina en un taller donde muchachas del pueblo podían aprender cuentas, dibujo y oficios que normalmente se reservaban a los varones. Los primeros años no fueron perfectos. Sebastián tuvo momentos en que el miedo a perderla lo volvía silencioso y distante. Lucía descubrió que su propia experiencia de dependencia la hacía interpretar cualquier ayuda como un intento de control. Discutieron por dinero, por decisiones de la hacienda y por la costumbre de Sebastián de resolver problemas sin contarle a nadie. Pero ambos habían aprendido que el amor no curaba heridas ignorándolas. Las curaba permitiendo que fueran nombradas sin convertirlas en armas. Cuando nació su primera hija, Elena, en 1776, Sebastián pasó toda la noche fuera de la habitación recordando la muerte de Beatriz y convencido de que la historia se repetiría. Lucía, agotada pero viva,
pidió que lo dejaran entrar. Él se arrodilló junto a la cama y lloró con una vergüenza que ella no permitió que conservara. «No tienes que ser fuerte cuando lo que tienes es miedo», le dijo. Años después, cuando nació Tomás, Lucía entendió que también ella había dejado de vivir esperando que cada felicidad fuera seguida por una pérdida. La encina cambió lentamente, no se convirtió en un paraíso, ni dejó de existir la desigualdad de un mundo colonial, pero el trabajo se pagó con contratos claros, el agua dejó de usarse como castigo y las cuentas se abrieron a revisión. Gaspar fue condenado a devolver una parte de lo robado y murió muchos años después lejos de la hacienda. Lucía nunca fue a verlo. Había descubierto que perdonar no significaba abrir nuevamente una puerta a quien había hecho daño. Significaba dejar de construir la vida alrededor de ese daño. Tomás Armenta también dejó de ser el hombre humillado del que nadie hablaba. Su plano colgó en el taller, lleno de manchas y correcciones, no como reliquia, sino como herramienta. Cuando Lucía cumplió 50 años, varias ruedas de agua de la región utilizaban modificaciones nacidas de aquel diseño. Sebastián envejeció junto a ella sin recuperar jamás el gusto por las grandes reuniones. Prefería las tardes en el corredor, escuchando a Lucía discutir con aprendices que llegaban desde Puebla. Ella se burlaba de sus canas y él fingía ofenderse. El amor que había comenzado entre sospechas y una deuda se volvió menos espectacular y más profundo, hecho de decisiones repetidas. No callar, no mandar cuando se podía preguntar, no confundir protección con dominio, no exigir gratitud por hacer lo justo. En 1821, cuando las noticias de la independencia recorrieron los caminos y cambiaron nombres, banderas y juramentos, Lucía tenía 70 años y Sebastián 83. Ninguno creyó que una nueva nación borraría de inmediato las viejas jerarquías. Habían vivido demasiado para confiar en milagros políticos. Sin embargo, aquella mañana reunieron a hijos, nietos, trabajadores y vecinos bajo el corredor de la encina y abrieron un baúl donde guardaban los documentos que habían marcado su historia. El contrato de servicio de Lucía anulado medio siglo antes, las cartas que probaban el fraude contra Tomás, los primeros recibos de restitución y el acuerdo por el que el canal había dejado de pertenecer exclusivamente a la hacienda. Elena, ya una mujer adulta, preguntó por qué conservaban papeles tan dolorosos. Lucía respondió, porque olvidar una injusticia puede volverla cómoda para quien vino después. Sebastián tomó el viejo contrato y añadió, y porque también conviene recordar que una firma puede quitar libertad cuando nadie se atreve a discutirla. Murió 2 años más tarde, una tarde de lluvia tranquila, con Lucía sentada junto a él. No hubo última declaración perfecta. Sebastián estaba cansado y apenas alcanzó a decir, «Qué buena decisión fue dejarte ir». Lucía entendió. Si él no la hubiera liberado sin condiciones, nunca habría podido volver por voluntad propia. Ella vivió 6 años más. Antes de morir pidió que los documentos no quedaran en manos de una sola persona, sino del taller escuela que había crecido junto al molino. Sus nietos cumplieron el deseo. Con el paso de las décadas, la encina dejó de ser solamente una hacienda familiar. Parte de sus tierras se vendieron, otra parte pasó a manos de descendientes de antiguos trabajadores y el taller sobrevivió guerras, cambios de gobierno y crisis que hicieron desaparecer fortunas más grandes. En 1847, durante meses de incertidumbre, una nieta de Lucía escondió los planos de Tomás detrás de un muro para evitar que fueran destruidos. En la década de 1860, otro descendiente convirtió el antiguo salón de cuentas en una escuela mixta, decisión que provocó protestas de quienes todavía creían que enseñar matemáticas a una muchacha era desperdiciar tiempo. Cada generación parecía encontrar una nueva forma del mismo prejuicio y sin proponérselo, volvía a la misma pregunta que había marcado la vida de Lucía. ¿Quién tiene derecho a decidir el destino de otra persona? En 1886, 115 años después de la llegada de Lucía a la encina, su bisnieta Clara Armenta Villaseñor, de 27 años, abrió el viejo baúl durante la restauración del taller. México era ya un país diferente.
atravesado por ferrocarriles, fábricas y ciudades que crecían con rapidez, pero muchas mujeres seguían escuchando que ciertos estudios, trabajos y decisiones no les correspondían. Clara había aprendido dibujo técnico y soñaba con participar en proyectos de puentes, aunque más de un ingeniero se reía de la idea. Entre los papeles encontró el contrato de 1771, leyó el nombre de Lucía, la duración de 40 meses y la cifra de una deuda que había pretendido convertir una vida en propiedad temporal. Después encontró una carta escrita por Lucía muchos años más tarde. No hablaba de grandes sacrificios ni presentaba a Sebastián como un salvador. Decía que él había hecho algo más difícil. Había renunciado al derecho de ser necesario. Había devuelto la libertad sin pedir amor a cambio y solo entonces ambos descubrieron qué podían darse. Clara llevó la carta consigo meses después, cuando presentó los planos de un pequeño puente que comunicaría dos comunidades separadas por un río. El proyecto fue aprobado tras largas discusiones, y cuando el puente se inauguró en 1888, Clara pidió que no llevara el apellido Villaseñor ni el nombre de ningún político. En una placa de hierro se escribió solamente Puente de la Libertad. Debajo aparecían dos nombres pequeños: Tomás Armenta, cuya obra había sido robada en 1749, y Lucía Armenta, que se negó a heredar la vergüenza que otros habían fabricado para su familia. Nadie mencionó en la placa la historia de amor, pero quienes conocían las cartas sabían que estaba allí. Había comenzado con una joven enviada a pagar una deuda ajena y un viudo encerrado detrás de un apellido que no sabía cuestionar. Había sobrevivido porque ninguno exigió al otro olvidar sus heridas. Lucía no salvó a Sebastián de su pasado. Le enseñó a mirarlo sin obedecerlo. Sebastián no salvó a Lucía de la pobreza. Le devolvió aquello que nunca debió quitarse y aceptó que podía perderla después. Entre ellos, el amor no borró la injusticia, pero impidió que esa injusticia decidiera el resto de sus vidas. Y más de un siglo después, mientras Clara cruzaba el puente rodeada de niñas del taller que hablaban de estudiar, viajar y elegir su propio oficio, parecía quedar claro que la libertad más difícil no era romper una cadena visible. Era dejar de vivir de acuerdo con el lugar que otros habían escogido para uno y atreverse, aún herido, a elegir de nuevo.